Yo como mujer pido que por favor nos escuches. Yo no me siento sola porque la lucha ha sido justa de todos los pueblos, mestizos, campesinos, negros, afros, pueblos indígenas, sectores sociales, todos hemos unido con una sola voz. Entonces eso pido que por favor nos escuches. Escuela de Comunicación Comunitaria y Popular. Escuela de Comunicación Comunitaria y Popular. Buenos días, Jorge. Un saludo a todas y todos los que están conectados. Sí, hablo desde Colombia y gracias por invitarme a Wambra y a todo el proyecto. Me parece importante porque creo que el, el lugar de lo popular hoy es el lugar que realmente nos puede salvar, digamos, es lo único que tenemos. Y creo que lo hemos dejado de competir y de debatir, que lo estamos perdiendo, lo hemos vuelto un lugar teórico, pero no un lugar práctico, y creo que eso es lo que voy a tratar de decir. Jorge me invitó que hable hasta aquí hasta las 11, pero no quiere decir que yo hable todo el tiempo, sino que ustedes pueden, cuando no estén de acuerdo, hablar también. De eso se trata. Hice un PowerPoint que después les mando, que es para tener una guía y no hablar tanto en, 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 en abstracto. Entonces, creo que como lo introdujo Jorge, para mí lo popular hoy es el lugar de la disputa de las narrativas culturales. O sea que lo popular es una palabra que se dice mucho en América Latina, se dice bastante en América Latina, todo el mundo habla de eso. Y se habla que lo popular es bueno, automáticamente lo popular es divino y es resistencia y es subalterno, y no es tan cierto, lo popular también es conservador. Lo popular también es retrógrado, es una cosa que a la vez es revolucionario, resistencia y conservador, y eso es lo que nos tenemos que admitir, porque no es un espacio bueno, y creo que por eso lo hemos venido perdiendo. Entonces, yo quiero arrancar con tres cosas que creo que tenemos que de lectura de contexto, que me parece siempre bueno decir de una vez. La lectura de contexto, eh, digamos, es como cómo vemos que el mundo está pasando. Y creo que, digamos, por solamente hablar dos personas que veo en cámara, Julián tiene una lectura de contexto, Ángel tiene una lectura de contexto, y uno desde ahí actúa. O sea, ¿cómo leyó qué está pasando? Entonces hay gente que lee el mundo desde una utopía, bien, hay otros de unos, la mayoría de gente tiene clarísimo todo, yo pues, no tengo tan claro, pero yo quiero partir de tres cosas. Lo primero es que tenemos un problema serio. El capitalismo ganó, triunfó. O sea, es casi imposible en este momento imaginarnos un mundo por fuera de este modelo, y por eso es parte del problema que estamos teniendo. O sea, no hay en los sectores populares, no en los sectores ricos, en los sectores, un modelo distinto que la gente quiera. Y eso nosotros lo podemos argumentar, lo podemos decir, lo podemos hacer lo que quiera, pero la cancha está ahí. Y no solamente está ahí, sino que hay con un concepto que yo llamo yopitalismo. No es cualquier capitalismo, es el capitalismo del yo. No queremos ni un capitalismo común, ni solidario, ni nada. Queremos un capitalismo de yo. Y los héroes que nos marcan y que iluminan el mundo de los jóvenes y de la gente están marcados por eso. Digamos, en Ecuador. El joven Novoa es un tipo rico y entonces la gente joven vota por él porque aspira a ser tan rico como él. En Colombia, otro que aspira ella gana porque también dice: yo he hecho el capitalismo, yo solito, en el Estado no lo necesité para eso. Milei anda como sacado en Argentina, Trump. Y así estamos armando un mundo donde son los héroes. Y no solamente esto, o sea, estamos en el Mundial de Fútbol, y en el Mundial de Fútbol, ¿qué es lo que este Mundial que ha sido? Todo el tiempo se habla de Cristiano Ronaldo, que la FIFA lo favorece, y él habla de sus yates, mujeres, niños, se habla de Messi, se habla de... Todos son figuras individuales, de colectivos. Probablemente España juegue un punto más colectivo, pero en general se habla de individuos que muestran su riqueza. Olise, que es el jugador más extraño, es también puesto desde sí mismo como modelo. Entonces el yo como funcionando en el fútbol, vamos al reggaetón, vamos a donde vayamos,
Los héroes son yopitalistas y están exitosos no por la cultura que tengan, sino son exitosos por la plata que tienen. Esto se llama ahora, tristemente, si quieren, lo llaman New Money, que es un tema interesante porque la New Money es gente que ya no tiene que demostrar cultura ni política, sino tiene que demostrar que hizo eso y ese valor aspiracional se funcionó. El segundo punto, que es clarísimo, es que también habitamos una cancha que yo llamo la culture, y es que hoy habitamos el mundo en las redes digitales, en la cultura pop and cool, donde se premia la experiencia eufórica que se celebra en el consumo. Esto no va a demorar muchísimo, pero es como habitamos un mundo donde todos somos absolutamente eufóricos de las alegrías vistas en el consumo. Eso es Instagram, esos son estos nuevos ricos, ese tipo de cosas. Es un pensamiento bastante eufórico y bastante, por llamarlo alguna cosa, feliz. O sea, si ustedes ven, uno con la tristeza de lo que está pasando de Argentina, Milei vive en su propia nebulosa feliz de la vida, eufórico en su neurona. Y así pasa con todos estos muchachos, pero también pasa con los cantantes de reggaetón, con los futbolistas, con los intelectuales light, o sea, que estamos viendo eso. Y el tercer punto, que a ustedes lo hablaron, no me demoró mucho, le escuché la introducción de Jorge, es que la gran revolución digital es esta, no son los aparatos, no es que tenga un celular ni que tenga unas gafas. La gran revolución es que hoy todos sentimos, ya sabemos que no es cierto, lo tenemos claro, pero todos sentimos que somos los dueños de nuestra programación de entretenimientos y de nuestras ciudadanías. Yo llamo ciudadanía celebrities. Si yo subo algo a un Facebook, si yo subo algo a Instagram, a TikTok o a WhatsApp, yo me siento un ciudadano celebrity, una estrella de mi vida cotidiana y yo decido qué consumo, cómo consumo, dónde consumo. Esa es la gran revolución. Esto nunca había pasado en la sociedad. Claro, ustedes dirán, pero Omar, no podemos comer cuento tan rápido porque eso lo programa el algoritmo y la inteligencia artificial y las dueñas de la plataforma. Sí, o sea, obviamente que sabemos que al final nos manipulan y nosotros somos el producto de una construcción algorítmica, si quieren, de acuerdo. Pero el sentimiento que tenemos todos es que todos jugamos ahí a programar nuestros entretenimientos y a hacer nuestro tipo de movida que queremos hacer ahí. Esta es mi lectura de contexto para poder explicar lo que sigue a continuación. Obviamente, como les decía al comienzo, puede ser problemática porque es una lectura que hay veces es mucho más fácil decir que estamos en el tecnofeudalismo y toda esa cosa que nos dan valor académico, pero en la vida práctica, en la vida de actuar el día a día, tenemos que saber dónde estamos actuando. Y obviamente, hablando otra vez con metáfora futbolera, esta cancha tenemos que jugar en una cancha que está inclinada, o sea, toda para lado en contra nuestra, que está con los árbitros comprados, con el VAR comprado, con los periodistas comprados, con los narradores comprados y con las tribunas compradas. Estamos jugando en una cancha casi que imposible de poder hacer algo y eso es lo que es el reto de pensar lo popular en el mundo actual de lo que nos corresponde. Dicho esto, paso al primero. Entonces, lo que digo es que menos mal, gracias a las divinidades, en este cielo capitalista culto y culto, porque pongo también lo culto, o sea, esto ONGero capitalista. El capitalismo es el capitalismo de yo, que es el triunfo actual, la cultura es donde nos movemos la cancha, y lo culto también existe, esta cosa de los intelectuales, de las universidades alejadas de los ciudadanos, de la cantidad de teorías cultas de pin, discolonial, y una cantidad de palabrejas que nos aíslan de eso, pero menos mal tenemos lo popular, y esto es una cosa importante decirlo en América Latina. Vea, cuando yo trabajo en la academia, pues, por eso no sirvo para nada. Los académicos lo único que hacemos es como tratar de inventar situaciones que nos definan. Ir a Estados Unidos, a Europa, explicar lo popular es imposible, porque ellos creen que lo popular es lo pop and cool. Y hay que recordar que nosotros somos hijos de la cultura con C mayúscula, cultura, que es la ilustrada de las artes, la crítica moderna y que está divina, y jugamos en la culture. Pero en América Latina nosotros, esto es histórico, tenemos una tercería que es la que nos ha salvado la vida, que es lo popular.
O sea, es una cosa que no es lo folclórico, no es lo folclórico, no es el popular USA, no es el popular europeo, no es las identidades en abstracto. Lo popular es unas prácticas híbridas que tenemos y que habita todo el espectro de comunicación de América Latina y que es el gran aporte que tenemos desde América Latina para la comunicación. Dicho esto, voy a intentar hacer una cosa súper fácil. Lo popular lo entiendo como un modo de ver, significar y pensar. O sea, no es cualquier cosa, es una manera de pensar y producir conocimiento, una manera de imaginar sociedad, una manera de construir relato. Y esto tiene diferentes autores, yo no me voy a inventar nada. Hay un señor que se llama Michel de Certeau, que habla una cosa divina. Él habla La invención de la vida cotidiana, de su libro, y él habla una cosa que me encanta, y es que lo popular son las tácticas de lo cotidiano. No lo dice así, yo le estoy robando la idea, las inventivas del débil. O sea, lo popular tiene que ver con eso, con lo cotidiano y cómo sobrevivimos en lo cotidiano, cómo logramos hacer sentido, pero también cómo hacemos vida. Y esto me encanta esa definición de las inventivas del débil, porque son las formas en que nosotros intentamos hacer felicidades y lo que queramos. Hay otro señor que es Bakhtin, que es el gran teórico de esto. Esta es la única diapositiva que puede ser un tris teórica, pero no tienen, van a ver que no es nada espectacular. Bakhtin investigó el carnaval en la Edad Media y él encuentra ahí tres definiciones que yo adapto a lo popular que me encanta. La primera es la resistencia al canon de lo oficial, de lo solemne y del arte. O sea, nos resistimos a seguir ese criterio. O sea, no, en lo popular no quiere seguir un canon. ¿Cuál es el canon? No sé, digamos, si yo hablo con Jorge, ¿cuál es el canon de lo popular en Ecuador andino? Es distinto al canon del popular esmeraldeño, distinto al cultural de Puyo. Si hablo con una persona en Chile, el del sur es distinto al del norte. O sea que el canon no existe. Es muy difícil definir cuál es el canon de esto de lo popular. O sea, quién es el dueño de ese tipo de cosas. Lo segundo, la segunda definición que tienen ustedes ahí me encanta y es que es una segunda manera de vida para la gente. La número uno es la que toca hacer, ir a trabajar, producir algo de economía, tratar de educarse, la que nos toca obligados. Pero lo popular nos pone de presente ese otro pedacito que no es eso, ese otro pedacito donde yo puedo ser feliz. Entonces, les voy a contar simplemente una anécdota de Colombia y es, en una encuesta le preguntaron a una persona cómo gastaba el salario mínimo que ganaba. Y todo el mundo se imaginó que iba a decir vivienda, educación, comida, ¿no? La persona dijo, lo primero que saco es lo de la fiesta. O sea, y esto es interesante, es ese segundo modo. ¿Yo para qué trabajo si no me puedo tomar una cerveza el fin de semana? ¿Yo para qué trabajo si no puedo echarme una bailanta de vez en cuando? ¿Yo para qué trabajo si no me puedo emborrachar un día? ¿Yo para qué trabajo si no puedo ir a comer rico un día? O sea, de alguna forma es el segundo modo de vida, pero es el más importante para eso. Por eso está lleno de juego, humor, hablas, dichos. Es una cosa especial. Y está la tercera, que es interesante de Gramsci, y aquí tengo que decir que Jorge y todos, Laje, el que cree, el de la batalla cultural de la derecha, retoma a Gramsci diciendo que la clave está en luchar por la hegemonía cultural en una sociedad. Y él a partir de eso plantea la batalla cultural basándose en Gramsci para luchar la hegemonía cultural de los progresistas izquierdosos de América Latina. Entonces, hay que asumir que Laje basa en Gramsci, y el pobre Gramsci no estuvo solamente en la cárcel, no, ahora le toca ser fundamentador de estos trogloditas. Pero bueno, lo que él dice que es encantador es que lo popular es algo que todos sabemos, algo que podemos practicar, algo que debemos hacer, pero no está organizado ni sistematizado como la academia. No es como Foucault, no es una teoría como Habermas, no es una teoría elaborada, no se puede porque es algo que está vivo y es un saber que está vivo y que está ahí. Por eso es tan difícil hablar de lo popular porque es una cosa que no podemos definir. Y Jesús Martín Barbero lo dice de una manera bella, dice, es una experiencia sin discurso, que solo se deja decir en el relato. Eso es maravilloso. O sea, ¿eso qué implica?
todos la sabemos que es lo popular, pero no lo podemos definir, sino que nos toca contarlo, decirlo en el relato. Eso es lo que hace, y eso, por eso lo popular es tan comunicativo, porque lo popular solamente existe en la medida en que se comunica. O sea, solo existe en la medida en que se narra, solamente existe en la medida en que se vive. Con estas definiciones, entonces entro a lo que diría yo, cómo definir lo popular. Y entonces, yo ahí rápidamente, esto es para estas conferencias, no es que sea el canon. He llegado a decir que hay cuatro cosas o cinco cosas para definir lo popular. Que si yo tuviera que decir eso, yo dije, sí. Lo primero es una experiencia que se vive, no se asiste. O sea, lo popular no se mira. Piensa en el carnaval. El que goza es el que vive el carnaval. El que va a mirarlo es como ver televisión. Piensen en un baile. Si uno llega a una comunidad y están en una bailanta y uno no baila, pues no participa, uno observa. Eso es lo que hacemos los académicos, los ONGeros. No participamos del baile. Si vamos a una comida y no comemos, pues no participamos de la experiencia. Entonces, lo popular es una experiencia que tiene que vivirse y que para mí tiene cuatro características. La primera es narrativa, solamente lo popular existe en la medida en que yo lo narre. No existe en la medida de conceptualización. Y en esto es súper fácil. Esto es la parte más bonita de todo esto. Porque ustedes lo saben. O sea, Fana le pregunta al abuelo, abuelo, ¿qué es solidaridad? Y él no te va a decir, solidaridad es el sentimiento humano que nos lleva a encontrarnos con un otro. Dice, no, mira, te voy a contar, cuando yo era niño, una vez mi papá, me llevó y le cuento una historia. O sea, definimos contando. Y si se dan cuenta, ese es el gran valor de la religión. O sea, ¿por qué Jesús nos tiene hasta el día de hoy engrupidos? Porque Él contó historias. Él nunca definió nada. Él nunca conceptualizó nada. Contó historias. Porque los sectores populares viven de esas historias, porque se narran, no se definen. Y eso creo que es interesante porque ¿cuál es el primer principio de la comunicación? Narrar, contar historias. Y si ustedes van, yo la mayoría de cosas que veo de comunicación popular es gente echando carreta teórica. Y yo digo, pero ¿esto qué pasó? Discurso. Nunca me cuentan historias. Entonces, de alguna forma, esto nos implica que el primer valor de lo popular es que se narra y no se conceptualiza como pensamos eso. El segundo punto es que lo popular pasa por el cuerpo. Se pone el cuerpo. Esa frase argentina, poner el cuerpo. Normalmente lo culto y lo moderno pasa por la cabeza. Dice un autor en un TED divino que se llama La escuela mata la creatividad, que los académicos y ONGeros usamos el cuerpo para llevar la cabeza de encuentro en encuentro, de comité en comité, pero que el cuerpo nunca entra, que el cuerpo nunca aparece. Lo popular, el cuerpo está expresivo en la ropa, en los gorditos, en el baile, en el afecto, en el amor, en el sexo. O sea, el cuerpo popular no se pierde. Piensen nomás en el cementerio, en un velorio. Cuando uno va a un velorio de clase alta, todo el mundo es de negro y todo el mundo es como en cóctel. Cuando uno va a un popular, la gente llora, se desmaya, grita, le pone el cuerpo a la muerte, le pone el cuerpo a todo lo que aparece por ahí. Y con todo lo que digamos, por ejemplo, los cuerpos, decimos que los medios de comunicación deciden que el cuerpo de la mujer debe ser esquelético por el impacto mediático. Pues no, en los sectores populares el cuerpo esquelético no es el bonito. El cuerpo bonito es el que tiene dónde agarrar, el que tiene carne. Es el cuerpo bonito. No es porque es el cuerpo el que entra a mirar a esa chica. Entonces, narrar. Segundo, no se le pone la cabeza, sino se pone el cuerpo. No quiere decir que la cabeza no exista. Tercero, se usa el humor para criticar. O sea, la forma que toma lo popular para criticar al poder y a todo el mundo es vía el humor. Y ustedes que son expertos en vivir en el territorio, se dan cuenta que cuando uno va a un territorio, ¿qué es lo que hace la gente con uno? Súper amable, pero se ríen mucho de uno como una forma de crítica, que uno no sabe comer con los que le dan, que uno no sabe caminar, que uno no sabe, o sea, yo fui a una comunidad indígena y yo lo que más me reía era cómo se reían, pero de mí.
Y era interesante porque estaban burlando de todo lo que yo hacía y tenían toda la razón porque uno está descontextualizado y funciona. Pero ustedes, vía el humor, saben que estamos diciendo todo lo que queremos decir de la sociedad. Entonces, narrar, poner el cuerpo eh, y el humor como crítica de social. Y el cuarto punto, pues es el que me parece más revolucionario de todos y es que lo popular vive el común alegre. Le puse ese nombre para juntar dos cosas. El popular no puede ser individualista. El yopitalismo sí. El capitalismo exige individualismo. Popular no existe solo. Y además, el popular al no existir solo, tiene la virtud maravillosa de que al estar con otros, la pasamos bien. O sea, digamos, aquí en este panel que tienen ustedes por Zoom, pues es un colectivo un poco complicado porque no podemos echarnos chistes ni molestar. Pero si estuviéramos físicamente, cuando nos encontramos la pasamos bien. Casi siempre generamos alegría. Casi siempre es como un colectivo. Ese común de lo popular es el que genera realmente que lo popular sea resistencia y revolucionario. Resistimos desde el humor, resistimos desde el relato, resistimos desde lo común, resistimos desde la alegría. Los otros podrán ser ya pitaristas, pero tienen miedo del otro, les da miedo el otro. Uno nunca los ve alegres, los ve eufóricos, pero no alegres. Uno nunca los ve contando historias, uno nunca los ve riendo, o sea, los ve es totalmente sacados y eso por eso lo popular entra a definir distinto. Como les decía, esto es para mí una manera de definirlo, pero para poderlo explicar, no quiere decir que sea exactamente la Biblia. Dicho esto, entonces la pregunta siguiente, ¿cuál sería? ¿Cuáles son las prácticas de lo popular? ¿Dónde nos inspiramos? ¿Qué maestras prácticas nos inspiran? Si yo estuviera aquí como con ustedes en un taller, pues ahí haríamos una lista. Es muy fácil. ¿Dónde está lo popular? ¿Cuáles son las prácticas de lo popular que nos inspiran? Y uno dice, no hay que ir a buscar a ninguna parte. Las prácticas de lo popular están, por ejemplo, en el comer, en los mercados. Si queremos aprender de lo popular, tenemos que ir al comer, a los mercados populares. Tenemos que ver cómo la gente come, de qué come, cómo arma. Y aquí comenzamos a hacer como toda la teoría de la comunicación popular. Deberíamos narrar como en los mercados, obvio. Un medio comunitario popular debería narrar como los mercados. ¿Cómo es eso? Hay que mirarlo. En Bogotá hay un mercado de hierbas. ¿Cómo narramos desde eso? Desde las limpias que se hacen a medianoche. ¿Cómo, cómo se narra en forma de... No voy a entrar a hablar de eso, de todos los de países que no conozco, pero ¿cómo se narra, por ejemplo, si a uno le gusta todo eso que hacen en Ecuador, delicioso con plátano? ¿Cómo se narra en un corviche? ¿Cómo es una fórmula de narrar corviche? ¿Cómo es una forma de narrar ceviche? ¿Cómo es una forma de, o sea, aprender de eso de lo popular para de ahí inspirarnos para contarnos a nosotros? Entonces, el mercado sigue siendo un ámbito de interacción, de colores, de sabores. Ahí podemos aprender e inspirarnos para llegar a algún elemento. ¿Dónde más podemos aprender a hacer eso? Ya lo mencioné, pero en el morir, los cementerios son una clase de comunicación popular. Los velorios son una clase de comunicación popular. Las 9 días que siguen después de los muertos. ¿Ustedes qué es lo que pasa cuando uno se muere? Cuando uno se muere, en lo popular se despierta la máquina narrativa. Si vamos a un velorio, ¿qué es lo que pasa? Nos cuentan historias del muerto. Todo el mundo comienza a contar historias. Y esas historias casi siempre son chistosas, no son historias, uy, me acuerdo que mi tío era un triste, no, me acuerdo que mi tío era un bacán porque hacía tal cosa y un día en una borrachera y un día, o sea, hay una creatividad narrativa desde la muerte. Entonces, de alguna forma, el cementerio, recomendación, cada vez que vayan a una ciudad, vayan al cementerio. Vean cómo están las tumbas, vean las historias que aparecen por ahí, vean las cosas que están. Cuando van a un cementerio elegante, no hay historias, es un prado con una placa sin ninguna inscripción. Si van a un cementerio popular, van a encontrar 7.000 cosas para ahí. ¿En qué más parte podemos inspirarnos?
también obviamente va a ser más rápido. ¿No? En el amar, obviamente, todo ese sentimentalismo melodramático que nos habita lo popular. O sea, en lo popular se ama profundamente, se odia profundamente, se cela, se venga. O sea, el amor es algo absolutamente corporal. O sea, uno, el beso popular, y ahí hay una cosa que si ustedes van a ver, lo habrán pensado, pero cuando uno va a en México, por ejemplo, hay una cosa que se llama tú y yo, una banca, donde uno se pone, se sienta con el otro y queda con la manita listo para darse besos. Uno ve los besos populares, son con toda, es como una cosa de verdad, parece que te ponen a morir. En cambio, ve el beso burgués y es todo elegantico, todo elemental, porque el amor es el lugar de las historias, es el lugar donde podemos mirar. Entonces, estoy hablando de la vida, para que se den cuenta que lo popular lo tenemos a la mano, pero tenemos que no ir a estudiarlo por fuera, sino mirarlo en nuestra comunidad. El creer, las espiritualidades, incluidas las religiones cristianas, evangélicas, católicas, todo lo que son las espiritualidades, cómo creemos en Dios, en la Virgen María, en el Santo, en el Divino Niño, pero también creemos en la ayahuasca, en las espiritualidades, o sea, cómo tenemos una cantidad de posibilidades de creencia. Ahora que estamos en el Mundial, cómo hemos desarrollado un pocotón de cosas de esas. En el reír, lo popular tiene que ver con la joda cotidiana, o sea, uno va a toda parte y todo el chistecito. Con sus problemas, que hay veces son sexuales, que son muy racistas, clasistas y machistas, de acuerdo, pero hay una joda popular en México, lo llaman el albur permanente. Yo puse aquí la joda cotidiana para dejar un nombre más cotidiano. En el conversar y narrar el chisme. El chisme, hay una canción, Jorge, por ahí de Rebeca Lane que se llama el chismecito, el noticiero del barrio. Eso es de chisme, o sea, nadie sabe narrar mejor y contar una buena historia que una señora en el barrio. En Colombia hay una señora que vende chismes y le pagan. Se pone en la plaza del pueblo y vende chismes. Y la gente le da plata porque cuente los chismes del día. Ella escucha la radio y los cuenta en forma de chismes, ese tipo de cosas. El sentir, las músicas, pues las músicas ya son su majestad. O sea, yo creo que la comida y las músicas son de lo mejor que hay para poder imaginar. América Latina es un continente re básico. O sea, no somos los más masivos del mundo, somos, digamos que no sé, voy a inventar, somos 800 millones, no somos ni la India, ni la China, somos chiquiticos. Económicamente no somos poderosos. Somos repoderosos en qué? En naturaleza tenemos una naturaleza alucinante y en cultura, en música. El poder musical de América Latina comparado con el mundo es alucinante y en cada país de ustedes hay cantidad de reinvenciones musicales, o sea, que uno puede llegar a mirar. El gozar, el bailar, o sea, el bailar es una manera de expresar lo popular. Yo por ejemplo no sé bailar y me siento re pobre. El celebrar la bebida como una manera de encuentro, el beber, no estamos celebrando la borrachera, pero sí es una manera de celebrar que pasa por ahí. Las fiestas, el juntarse, todo lo que es común y meterse hoy. Mañana se van a ver el partido de fútbol, con quién lo van a ver para ver la final y dónde van a estar, ese juntarse por cualquier motivo para mirar eso. Y todo lo que tiene que ver con la moda, el estilo, el gustar, todo lo que es estético. Puse aquí 2, 4, 6, 8, 10 para decir que hay muchos sitios, lo popular. Fíjate que no mencioné ningún libro. No mencioné ningún autor, no mencioné, hay que ir a la vida y hay que ir al territorio. Ahí nos inspira. Y cada cosa de esa nos va a dar fórmulas para hacer comunicación en el amar, en el creer para eso. Entonces, de ahí sale una filosofía de lo popular. Y esto es lo que más me gusta. ¿Qué filosofías tiene el popular? Primero, la vida sabe sabroso. La filosofía de lo popular es que tenemos que vivir con absoluta emoción de sabroso. Y sabroso, cuando ponemos la película, puse ahí colorido, expresivo, vivido, bailado, comido, bebido. Cuando, cuando uno habla de lo sabroso, ¿a qué se está refiriendo? Y ustedes piensen la palabra sabroso. La uso porque es la que me llegó más rápido de construcción. Pero ¿qué es lo sabroso? ¿Qué cosa es eso? Entonces nos imagina, no sé, lo que le gusta. Yo soy colombiano, un chicharrón carnudo. Eh, de pronto en Ecuador puede ser un
tigrillo de desayuno, no sé, pero cada cual, y pensamos algo que usted sabe que le pasa por eso, pasa por la comida también, pero qué sabroso una fiesta en la que uno bailó toda la noche, que todo ese tipo de cosas. Qué sabroso, es como esa vez que nos juntamos y la pasamos tan bien que todavía nos acordamos de esa historia para el mundo. O sea, lo sabroso como una manera de construir. Entonces lo popular sabe. Yo siempre la imagen que tengo de lo popular es que es grasa, si no come y no te queda como grasita por acá, como que no hay popular. Entonces, eso me parece a mí que es sensacional y que entra a definir eso. Pero de ahí saco, yo tengo muchas, pero voy a ponerles tres filosofías que me encantan de lo popular. Y es la primera, pobre es el que no sabe bailar. Y aquí estamos en otra economía, la economía popular. Los ricos podrán tener plata, pero si no saben bailar, llegan a un baile y la pasan re mal. Uno, en un baile, yo me voy a Cali, Colombia, o cualquier parte, y uno no sabe bailar, es como que qué pobreza toda la noche. En cambio, uno ve a esa gente bailando, tomando tinto, poniéndole esa energía y dice, pero qué millonarios son esos. O sea, ser millonario no es solamente tener plata. Esta gente que es capaz de bailar un día completamente, 6 horas, es absolutamente maravilloso. Y todos los que yo no sé bailar, pues yo lo intento y voy. Y uno al otro día amanece como cansado, pero feliz. Porque como que logró eso. Entonces, pobre es el que no sabe bailar. Y los ricos en general no saben bailar, ¿ves? Entonces les toca pagan por ir a ver bailar gente. Entonces, de alguna forma, esa es una fórmula de lo popular que me parece que es encantadora. Una segunda, que es con el mismo baile, solamente tengo tres por el concepto del baile, es nadie me quita lo bailado. Imagínense, eso decimos. O sea, nadie me quita lo gozado, lo vivido. Mire esa filosofía. Podemos ser pobres, pero nadie me quita lo bailado. Nadie me quita lo vivido. Y eso es maravilloso. O una tercera, muerto es el que no sabe bailar. Puse todas con baile, pero las podemos ampliar a muchas más cosas. Y ahí estamos celebrando una cosa. Y esto es otra de las cosas que quiero dejarles. Hay miles de maneras de ser millonario. Sí, estamos en capitalismo y está bien. O sea, queremos ser capitalistas, queremos comprarnos un arete, comprarnos cosas, de acuerdo, de acuerdo. Cómprese un Ferrari, un Tesla, de acuerdo. Pero hay otras formas de ser millonario y en lo popular sí que hay diferentes. Rico es el que sabe bailar, millonario es el que sabe bailar, millonario es el que sabe narrar, millonario es el que sabe reír, millonario es el que sabe amar. O sea, tenemos otras maneras y lo popular celebra esas otras formas de ser millonario que no son las del capitalismo. Inclusive no la de la cultura, no es el que sabe más y tiene más conceptos para ese tipo de mirada. Dicho esto, entonces avancemos sobre esto. Entonces, ya la conclusión básica es que la comunicación popular, si queremos hacer comunicación popular, tenemos que ir al mundo de las comidas, las músicas, las creencias, porque ahí es donde nos vamos a encartar. O sea que para lo popular tenemos que aprender de las plazas de mercado, los cementerios, las comidas, los bailes. O sea, tenemos que ir a los territorios, pero no como concepto, porque muchas veces a mí me parece que una de las graves desgracias que ha pasado es que ahora todo el mundo habla de territorios. Pero eso es un concepto teórico que ahora llegó a la comunidad. Pero uno nunca decía vengo del territorio, uno decía vengo del barrio, vengo de la calle, vengo de la vereda, vengo de la finca, vengo de la tierra. Y ahora es territorio, porque claro, la categoría territorio incluye política, identidad, memoria, ¿de acuerdo? Buenísimo. Pero mi mamá nunca dice vengo del territorio. Ella dice vengo de la tierra, vengo de la finca. Y ese tipo de cosas son las que nos falta, a vivir eso, pero no como un concepto teórico de territorio, ¿ve? Sino vivirlo como un concepto cotidiano de vida. Y eso, ahí es donde los teóricos de lo popular y nosotros hemos alejado la vida popular de la acción popular. ¿Y quién sí lo está haciendo hoy en día? Las iglesias cristianas. Las iglesias cristianas están llegando a tomar el barrio como barrio, la vereda como vereda, el campo como campo y con una alternativa de entender ese popular para él. Por último, a partir de esto, entonces creo que le doy un tumbado más. Lo que yo los invito es que hay que hacerlo popular desde la soberanía cultural.
Y aquí me robo este concepto del mundo de la soberanía alimentaria y es, tenemos que ser soberanos comunicativamente, tenemos que ser, ese sería el ideal de lo popular, de la comunicación popular, que nos volvamos soberanos de nuestra comunicación, o sea, que seamos capaces de hacer una comunicación que esté a la altura de nosotros mismos, una comunicación que sea soberana. Y ahí nadie puede darle clase a nadie. Ni Jorge le puede enseñar a Ángel, ni a Fana, ni a Julián, porque Julián tiene que hacer la comunicación que él cree que debe hacerse donde él está, y Ángel donde él está, y Fana. O sea, que cada uno se dé la comunicación que tiene que darse, porque es la que importa y es la que va a funcionar. Entonces, para definir rápidamente soberanía cultural, entonces es muy fácil. El concepto de soberanía cultural no, esto me lo estoy inventando yo, hay gente que lo ha pensado, aquí una simplemente guía para que ustedes tengan en cuenta. En el 1928, Osvaldo de Andrade en Brasil se inventó el tema antropofagia cultural. ¿Qué es eso? Antropofagia cultural. No es que no copiemos, me como lo de los otros, lo degluyo y lo produzco básico. Tomo el rock gringo y inglés, me lo como y produzco rock argentino. Tomo el jazz gringo, me lo como y produzco bossa nova. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? No es que no estoy diciendo que nos aislemos del mundo, no, no. Si a nosotros nos gusta el Instagram, si nos gusta la Rosalía que se presenta esta noche en Bogotá, pues cójala, pero produzcola. O sea, la mafia andina, la Maru, coge el hip hop, le mete quichua y produce ahí. Nicola Cruz coge lo electrónico, le mete quichua y produce eso. Luzmila Carpio, la boliviana, coge música electrónica, le mete los sabores andinos y produce una cosa que es absolutamente maravillosa. Seamos antropófagos culturales, o sea, comamos de todo lado, copiemos de todo lado, pero para producir de nosotros. 1928. Glauber Rocha, 1960 por ahí. Estética del hambre y estética del sueño. Tenemos que producir unas estéticas propias, nuestras, la que da la pobreza, la que da el hambre pero con la capacidad de soñar, estéticas nuestras. ¿Y qué fue lo que hizo Glauber Rocha? Y cambió la comunicación y el arte audiovisual brasileño. No tenía plata y entonces ¿qué hizo? Sacó la cámara del trípode, la movió, la comenzó a trabajar con sus historias, comenzó a armar lo que tenía la bar, actores naturales, o sea, no podía hacer Hollywood, hizo lo que se podía ahí. Está en Ecuador Bolívar Echeverría, que habla del barroco, esa cosa que está en toda América Latina, sobre todo en el mundo indígena, del afecto, la emoción y la estetización de lo cotidiano. O sea, eso está habitado por todos lados. Seamos barrocos. Eso viene de lo nuestro. Silvia Rivera Cusicanqui en el mundo boliviano habla del chisi, que es como esa mezcla manchada, ese mezclarse con que no sabemos de dónde viene ni cómo está, pero que se transforma permanentemente. Gloria Anzaldúa en México, el arrebato, el nahual, el nepantla, y que se inventa figuras que son y no son, figuras que van construyéndose, algo que es y no es. Guiomar Rovira, también en México, que habla del feminismo, hackear desde el feminismo para pasar del do yourself al do together. Lo que siendo hay mucha gente que ha pensado esto, y yo lo que hago es como, yo soy un pensador reciclaje, robar mi idea de allá para crear este concepto de soberanía cultural, que básicamente quiere decir que salgamos de la colonización simbólica occidental blanca, masculina y religiosa. En comunicación tenemos un problema, no es que esté mal, pero por ejemplo, nosotros practicamos comunicación que está inventada en el norte global y asumimos que así es la crónica, así es el reportaje, así es el videoclip, así es el video, así es el Instagram. ¿Y quién dijo eso? Nosotros copiamos como si eso fuera neutral, como si eso fuera absolutamente neutral, que la crónica, los profesores de comunicación enseñan la crónica y siguen con Truman Capote y siguen con Gaita LS y siguen con Watergate y siguen con la misma vaina. ¿Y quién dijo que eso es así? No, no, es que eso asumimos que las estéticas y narrativas son neutras. No, la invitación es a que
nosotros, digamos, no son neutros. Entonces, no quiere decir que dejemos de practicar. Es imposible dejar de practicar el mundo blanco occidental porque fuimos formados por ellos. Es imposible dejar de practicar eso. Imposible. Pero asumamos que no es el único modelo para hacer eso. Y aquí aprovecho para mandar un vainazo. Y es mucho de la radio popular o comunitaria en América Latina es muy aburrida, es muy mala. Un poco de gente hablando ahí, unos programas re mal hechos, porque copiamos ese modelo de la cabeza parlante y no somos capaces de asumir estéticas locales. No somos capaces de asumir formatos locales, no somos capaces de hacer las cosas que nosotros debemos hacer. Dicho esto, entonces, me quedan 3 minutos ya. ¿Qué es la soberanía cultural? La defino así, es el enunciar colectivo, ojo, no el enunciar individual. Esto es una diferencia de lo popular. Lo popular o es colectivo o no es popular. Por eso cuando alguien se apropia de la emisora y habla él, pues no es popular, porque se apropió de la voz de los demás. Desde y con las estéticas, narrativas, formatos y lógicas de las identidades locales y territoriales. Es hacerlo como uno se le dé la gana. Y uno podría imaginarse diferentes soberanías culturales. La soberanía cultural, practicar lo popular como estética, gusto y narrativa. El popular de Angeli, es distinto al de Julián, el de Jorge. El popular propio. Soberanía política, usar el territorio como laboratorio de enunciación, o sea, ser capaces de decir, si yo estoy en Quito, debo narrar de una forma, o si estoy en el sur de Quito, si estoy en La Tacunga, tengo que narrar de otra forma, si estoy en Puyo, tengo que narrar de otra forma, o sea, asumir el territorio como laboratorio para ver qué tiene, cómo sería narrar en forma de paiche, no sé, o de, ¿cómo es que llaman esa cosa? El mixto, no sé qué. Entonces, ¿cómo será narrar? Soberanía narrativa, contar desde los lenguajes afro. ¿Cómo es el lenguaje afro? No sabemos, no lo hemos practicado. O sea, narramos crónicas del estilo occidental, pero no sabemos cómo narraría lo afro, cómo narraría lo indígena, cómo lo popular, feminista, las maricas. O sea, practicar narrativas que estén incluidas. No hablar de indígenas, narrar indígenas. No hablar de mujeres, a narrar feministas. Es lo que... Y por último, buscar una enunciación colectiva del mensaje, la comunicativa. De eso es que hablo. Por lo tanto, y para ir concluyendo, es experimentar y habitar las narrativas y estéticas propias desde uno, desde las identidades de los territorios. Experimentarnos a nosotros mismos, es crear desde nosotros mismos, es olvidarnos solamente de copiar, copiemos para hacerlo nuestro. Es tejer la interculturalidad, hacer la culturalidad, practicar los otros, no la interculturalidad como concepto, sino la interculturalidad estética, narrativa. Y es practicar, este es mi mejor ejemplo que he logrado, es practicar, se me cumplió el tiempo, pero ya en 2 minutos acabo, practicar las diversidades de vida. O sea, nosotros está muy bien vivir bien capitalista, eso triunfó y todos queremos ser 50% por eso. Pero hay otras formas de vivir, vivir cuidando, nos lo enseñan las mujeres. Hay otras formas de vivir, el buen vivir, nos lo enseñan lo indígena. Hay otras formas de vivir, el vivir sabroso, nos lo enseñan lo afro. Hay otras formas de vivir, vivir diversas sexualidades. Hay otras formas de vivir, lo popular, por decir otro ejemplo. Entonces, tenemos muchas más formas de vivir. Entonces, tenemos que dejar de hacer y seguir haciendo comunicación en estética y formato, aunque el contenido sea popular, feminista, indígena, pero seguimos haciendo comunicación del vivir bien capitalista y se nos ha olvidado practicar otra cantidad de mundos para eso. Este lo paso porque este lo... En conclusión, la invitación mía a ustedes es que formemos unos remis, o sea, creadores, donde cada uno mezcle. Y ya no podemos ser puros. Entonces, por eso pongo popular, pop, bastardo. O sea, somos bastardía puro, que es la comunicación popular bastarda. No sabemos de dónde cojamos, pero hagámoslo para hacerlo en nuestro estilo. Por lo tanto, busquemos no dejar de ser culture, no dejar de narrar esa cancha, porque si no narramos en la cancha culture, vamos a perder. Cedemos el terreno. Tenemos que jugar en esa cancha, pero de manera bastarda, como sabemos, con lo que nos llega, con lo que construimos y con lo que hacemos. Escuela de Comunicación Comunitaria y Popular. Escuela de Comunicación Comunitaria y Popular.